La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Luis Miguel Climent, mentor para charlas, presentaciones y ponencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme, Amadeu. Bueno, pues antes de empezar ya con la presentación y las preguntas, quería preguntarte si tú, ¿qué bebes tú en una taza? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Qué sueles tomar? Café. Café. Ahora estoy compartiendo contigo esta taza de café. Vale, pues yo también comparto, aunque en mi caso no es café, es manzanilla, pero bueno, compartiremos una taza juntos. Así que nada, te apunto en la lista de cafeteros que ya se van sumando porque sois muchos. Y nada, Luis Miguel, vives en Denia, vienes del mundo de la interpretación y del teatro y como tú mismo dices, mitad de la vida haciendo teatro y la otra haciendo webs. Eres mentor de ponentes y un asiduo a las WordCamps. Y además me decías ahora que también eres Program Manager del Community Team Global de WordPress. Así que vamos, muchas cosas de las que ahora aquí empezaremos a contar. Si te parece, para guiar un poco la trayectoria que tienes, podemos empezar por la primera mitad de lo que dices tú, ¿no? De tu vida, que es el teatro. Como sé que tienes una larga experiencia en el teatro, yo, si quieres, para dejar sitio a otros temas, te quería decir, si quieres compartir algún recuerdo que tengas con esto, con el teatro y la interpretación, algunos recuerdos de tu trayectoria con todo esto. Sí, fundamentalmente toda mi trayectoria teatral se dio en Barcelona, precisamente, donde he vivido casi toda mi vida. Yo nací en Argentina, en Buenos Aires, y antes de cumplir la mayoría de edad, vine a vivir a Barcelona y viví hasta hace 6 años, viví en Barcelona, ahora estoy en Denia. Pero he vivido toda mi vida en Barcelona prácticamente. Yo siempre digo que soy más catalán que argentino, porque he vivido muchísimos años en Cataluña. He hecho teatro en catalán, hablo catalán, con la mitad de mis amigos hablo en catalán, con la otra mitad en castellano. Y toda mi etapa de teatro se dio en Barcelona, donde participé en un proyecto que se llamaba el Teatro Fronterizo, con José Sánchez Sinisterra, que es un dramaturgo y formador de dramaturgos y director teatral muy, muy reconocido internacionalmente. Montamos una sala de teatro que todavía existe en Barcelona hoy en día, aunque yo ya estoy desvinculado de ella, que es la Sala Beckett, ahora está en el Poble Sec. Y durante 20 años aproximadamente dirigí obras de teatro, actué obras de teatro con premios internacionales como Ñaqueo de Piojos y Actores, que era un espectáculo para 2 actores sobre el siglo de oro español, que tuvo premios internacionales. Y formé actores y directores teatrales tanto de la península ibérica como de Latinoamérica. Y anécdotas hay muchísimas, algunas súper divertidas. Ahora me viene a la mente una. Hubo una época en este país, nosotros venimos del teatro independiente, yo en aquella época, estoy hablando de los años 80 y 90, es decir, hace muchos años ya. Primero fue el teatro independiente y nosotros éramos los últimos coletazos finales del teatro independiente antes de que el teatro se institucionalizara en España. Entonces hubo muchos, tanto ayuntamientos, diputaciones, el Ministerio de Cultura a través del INAEM, que era el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en su época, organizaban giras. Todo el mundo hacíamos giras, todos los grupos de teatro hacíamos giras. Entonces nos contrató el Ministerio de Cultura para hacer una gira por Castilla-La Mancha. Pueblos perdidos por Castilla y La Mancha. Recuerdo que llegamos, no recuerdo ahora, mi compañero seguro que se acordaría porque tiene mucha mejor memoria que yo para esto de las fechas y los sitios. No me acuerdo qué pueblo de Castilla-La Mancha llegamos con un espectáculo de 2 actores, un arcón como toda escenografía de donde sacábamos el vestuario y sacábamos todos los implementos que
que jugaban en la obra, y no había nadie en el pueblo, estaba vacío. Nosotros llegamos con nuestra furgoneta, empezamos a preguntar en el bar del pueblo, ¿dónde está la gente? Aquí nos han contratado para el teatro y tal. Y dice, sí, han ido a la estación de tren a esperar a los del teatro. Dijimos, bueno, se habrán confundido. Pensarán que nosotros venimos en el tren, no en nuestra furgoneta. Entonces, ¿dónde está la estación del tren, por favor? Mire, usted va por esta calle recto y se la encuentra. Vale, empezamos a caminar y de pronto escuchamos un gran jolgorio, aplausos, risas, músicas, un montón. Vemos unos personajes con zancos altísimos, unos payasos. Dijimos, todo esto para nosotros. Se nos empezó a poner la piel de gallina, todo esto para nosotros. Hasta que al final encontramos a alguien que era del ayuntamiento y le decimos, ¿todo esto lo habéis preparado para recibirnos a nosotros? Dice, no, es el tren del teatro. Es que resulta que para todas estas giras que hacían todos los grupos, había un tren donde iban saltimbanquis, payasos, cabezudos, todo este tipo de teatro callejero, y iban parando en diferentes pueblos, o sea que no era para nosotros esa recepción, era parte de los festejos estos de, bueno, como esas muchos tipos de anécdotas, porque además con una de las obras, fundamentalmente Ñáquero de Piojos y Actores, viajamos por casi todos los países de Latinoamérica y gran parte de Europa, Italia, Alemania, Francia, por muchos sitios, con lo cual sí, anécdotas ahí muchísimas. Ahora creo que ya sé por qué te gustan tanto las WordCamps, porque te permiten hacer como un poco el tour de teatro que hacías, ahora lo haces con las WordCamps, ¿no? Porque sí. Qué bueno que con algo que te gusta, en este caso el teatro, hayas podido viajar, ¿no? Y visitar tantos sitios y además que te reciben, no como en este caso, que al final no era como creías, pero te reciben para que les hagas pasar un buen rato. Así que, bueno, esa mitad de la vida inicial con el teatro te habrá dado pues muchas alegrías, pero hay un momento en el que, no digo que lo hayas reemplazado, pero también añades en la segunda mitad las webs, ¿no? Sí, antes, incluso años antes de dejar el teatro, me empezó a interesar la informática. Estoy hablando de los años 90, es decir, casi la prehistoria de la informática, Internet. Cuando a mí me empezó a interesar la informática, Internet no existía. Existía un servicio, creo que era de Telefónica, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, que te conectabas a través de un módem de aquellos que colocabas el auricular del teléfono en un aparato, hacía unos ruidos extrañísimos y te conectabas a las BBS, a los Bulletin Board System. Ese fue mi primer contacto con Internet, por llamarlo de alguna manera, aunque todavía no era la Internet de hoy en día. Entonces, me empezó a interesar mucho la informática y iba aprendiendo yo solito. Mi primer ordenador fue un Commodore 64, no sé si lo conoces. No, a mí esto me queda muy atrás. Un Commodore 64 que los datos se alojaban en ROM, en la ROM del ordenador. Vale. Si querías salvarlo, el trabajo que habías hecho lo salvabas en un cassette, un viejo cassette, que tampoco los habrás conocido porque tú eres muy joven. Pero... Yo llegué a los disquetes, estos disco cuadrado, no sé cómo. Sí. Compacto, los ¿no? grandes de 5 1/4. Eso llegó mucho después. Yo te hablo de antes. No existía el PC todavía. Cuando yo tuve mi primer ordenador Commodore, no existía el PC. Luego tuve un Amstrad, un PC, etcétera. Y bueno, llegó un momento en que yo seguía haciendo teatro. Pero mis amigos me reconocían como, este es el informático. Ven que me he comprado una impresora y no sé cómo configurarla. Me llamaban por teléfono, me pasa esto y no sé qué le pasa a mi ordenador. Eso cuando empezaron los ordenadores. Entonces, eso mezclado con un cierto hartazgo de la situación fundamentalmente económica de nuestro grupo de teatro y nuestro proyecto cultural, nosotros llegamos a un techo
en el cual veíamos que no íbamos a sobrepasar ese techo de ayudas y subvenciones. Es decir, nuestro proyecto era un proyecto cultural que no buscaba el ánimo de lucro, sino el poder subsistir, nada más. Entonces llegó un momento que ya, harto de todo eso, mi socio José Sánchez se fue a vivir a Madrid, y yo dije, bueno, mira, dejamos la sala, se la cedemos a otras personas que la lleven, dejo el teatro y me voy a dedicar a otras cosas. Monté una empresa con la persona que le ayudaba con sus problemas informáticos a mi mejor amigo. ¿Vale? Monté una empresa con esta persona, que era ingeniero informático. Montamos una empresa para montar ordenadores, redes, integración de ordenadores, comprábamos las piezas y montábamos los ordenadores. Y esto fue en Barcelona Activa, que todavía debe existir en Barcelona, sí, que era para proyectos, vivero de empresas, digamos. Eso me sirvió para estar muy en contacto con ese incipiente Internet que comenzaba en ese momento a crecer cada vez más, y hice todos los cursos, seminarios que pude en Barcelona Activa, lo cual me llevó a interesarme muchísimo por las páginas web e Internet. Así fue como llegué a Internet. Dejé la integración de ordenadores y monté mi propia empresa, una SL en Barcelona, que se llamaba Artescena, dedicada inicialmente a las artes escénicas, es decir, a ofrecerle servicios de Internet a teatro, música y danza, fundamentalmente porque eran los contactos que yo tenía más fuertes en esos momentos. Y bueno, funcionó muy bien durante unos cuantos años, y ahí paramos y luego ya te contaré cómo llego a WordPress. Pues si quieres lo puedes hacer ahora, porque te iba a preguntar si... Bueno, ya me has dicho que no, porque has ido pasando por otras fases antes de llegar a WordPress. No empezaste con WordPress directamente cuando hacías, cuando te dedicabas a informática, a webs, etcétera. Pero sí, vino WordPress en algún momento. Supongo que lo descubriste y te alucinó, o no, no sé, ahora me dices. Sí, sí. ¿Qué pasó? A ver, yo empecé, WordPress no existía. Estamos hablando del año aproximadamente alrededor del 2000-2001. WordPress se crea y se coloca en Internet para descargarlo, su primera versión, en el 2003. O sea que no existía. Yo empecé a hacer webs con el bloc de notas de Windows. Es decir, escribía HTML y CSS a pelo y escribías el código, lo probabas, no funcionaba, reescribías, probabas, y así. Era un proceso totalmente artesanal las primeras webs. Luego ya aprendí un poco de JavaScript, aprendí un poco de PHP y en el transcurso de los años tuve que elegir un CMS. Entonces, yo estaba en ese momento vinculado con otra persona también que venía del mundo teatral, pero era un crack en PHP y sobre todo en Drupal. Me convenció para que escogiera Drupal. Entonces estuve trabajando unos años con Drupal. Arrepentidísimo, ojalá hubiera conocido en aquella época WordPress, porque era una tortura trabajar con Drupal. Para mí, que no soy programador, evidentemente. Si eres programador, este amigo mío se metía en los PHP, los tocaba y enseguida arreglaba cualquier cosa con Drupal. Pero claro, yo no era programador. Conocía PHP como para poder mirar un código y entender más o menos de qué iba la cosa, pero no para... Entonces, Drupal, llegó un momento que, y ya llegamos a WordPress, tuve un infarto. En el año 2010. ¿Tuviste tú? Un infarto. ¿Tuviste un infarto? Sí, un infarto. Me tuvieron que operar del corazón, a corazón abierto, llevo 4 bypass, y tuve una convalecencia larguísima de 6-8 meses como mínimo de convalecencia. Entonces me empecé a replantear la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Seguí durante un par de años más. Luego vino la crisis. Veníamos arrastrando la crisis del 2008-2010.
mis padres se hacían muy mayores, mis padres vivían en Denia, yo todavía estaba en Barcelona. Entonces dije, mira, tengo unos ahorrillos, me voy a vivir a Denia. Cierro la empresa y me voy a vivir a Denia. Me vine a vivir a Denia, estuve los 2 primeros años en Denia, mi padre había fallecido, cuidando a mi madre, que ya empezaba a estar enferma, y mirando cosas por internet. Y fue así como descubrí WordPress. Entre mirar cosas por internet y descubrir un día, ya había visto, WordPress, esto parece interesante. Sobre todo el tema de la comunidad de WordPress. Me llamaba mucho la atención, la comunidad de WordPress. Esto, código abierto, una comunidad de gente que colabora entre todos. Esto es muy interesante. Y de pronto descubrí que aquí en Denia había una meetup WordPress, que la llevaba Joan Raez. Entonces le escribí por meetup.com, le escribí, hola Joan, soy Luis Miguel, estoy viviendo en Denia, he hecho webs, me interesa contactar contigo. Quedamos un día, nos tomamos un café, hablamos y empezamos a llevar la meetup juntos. Y ahí fue cuando empecé a vincularme con WordPress. Mi primera WordCamp fue Valencia 2010, no me acuerdo si era 18 o 19, sí, 19, antes de la pandemia. Sí, ¿vale? Antes de la pandemia. Esa fue mi primera WordCamp. Ahí ya me quedé enamorado de la comunidad WordPress. Ya había leído, había visto, porque yo aprendí WordPress. ¿Sabes dónde aprendí WordPress? Mirando WordPress TV. El canal de WordPress TV, me vi todos los vídeos posibles, no todos, pero casi el 90% de los vídeos en castellano, me los vi, y ahí, bueno, luego ya hice algún curso y alguna cosa, pero fundamentalmente aprendí de WordPress en WordPress TV. Un servicio muy infravalorado, porque muy poca gente, incluso participante de la comunidad, lo conoce. Muy poca gente conoce esta plataforma. Sí, o aun conociéndola, tampoco a veces nos olvidamos de que existe o de que la podemos ir a usar para conocer, para aprender, ¿no? Exacto. Ahí aprendí WordPress y fue también a partir de esa plataforma la que me motivó, ya llegaremos a eso, a el proyecto en el cual estoy ahora, que es charlistas.pro. Ya te explicaré luego. Entonces, WordPress, me enamoré de la comunidad, empecé a tener contactos con gente, empecé a ir a WordCamps, empecé a organizar. Joan dejó lo de la mitad de aquí de Denia y la seguí llevando yo, y me empecé a vincular con mucha gente Luego vino la pandemia, me vinculé ya no solo con gente de España, de la península y de Canarias, sino de Latinoamérica. Nos abrió muchos contactos y muchas sinergias con América Latina, ¿no? El tema de la pandemia. Y bueno, hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, descubres WordPress, la comunidad de WordPress, te enganchas a través de las WordCamps seguramente también a toda la comunidad de España, también conectándote con Latinoamérica, pero me decías que tienes un proyecto en el que estás ahora que, bueno, yo te he presentado como mentor de ponentes y justamente lo haces con este proyecto que es charlista.pro, que es lo que estás ahora metido, ¿no? Entiendo, es tu proyecto principal. Entonces, si quieres ahora, cuéntame como si fuera esto ¿cómo se llama esto? ¿Un pitch? No, como elevator pitch, ¿sabes lo que es esto? Como de para vender la idea. ¿Qué es? No, más que vender la idea, decíamos que me provocó este proyecto WordPress TV. ¿Por qué? Como me vi muchísimos vídeos de WordPress TV, vi a mucha gente que sabía muchísimo, programadores, diseñadores, SEOs, sabían muchísimo de WordPress, pero muchos de ellos no lo sabían explicar bien. Tenían tics, eran repetitivos, un montón de cosas que no se deben hacer cuando se habla en público, a través de mi experiencia teatral. Entonces me dije a mí mismo, digo, lástima que estas personas que saben tanto no lo sepan comunicar mejor. Y entonces se me dio la oportunidad durante la pandemia, se hicieron 2 WordCamp España online,
en el 2020 y 2021. Yo participé en las dos como en el equipo organizador y le dije, Pablo Moratino será el líder organizer de las dos. Entonces en el 2020 le dije a Pablo, mira, pasa esto, yo he visto muchos vídeos, hay gente que no sabe comunicar bien, ¿por qué no ofrecemos a los ponentes, a los que quieran, una especie de mentoría para ayudarles a comunicar mejor sus ideas? Y ahí surgió la primera mentoría para ponentes de WordPress. Vale. A partir de lo cual dije, bueno, además de esto, puedo ofrecer más cosas. Entre otras cosas, yo ya no hago prácticamente webs, porque he cogido la jubilación este año, y entonces ya no hago webs. Entonces dije, bueno, aparte de dedicarme a la comunidad, que me llena el tiempo y me llena, digamos, las ganas de hacer cosas, colaborar todo lo que puedo con la comunidad, digo, podría colaborar también y apoyar a gente que quiere hablar en público y tiene nervios, tiene miedo, no sabe cómo organizar su esquema de ponencia, etcétera, etcétera. Entonces he creado este proyecto que está en charlista.pro, donde la idea es cada semana escribir un par de artículos, una newsletter semanal. Estoy subiendo vídeos al canal de YouTube, que es Charlista Pro, el canal de YouTube. En principio estoy subiendo todos los vídeos de todas las mentorías y todas las charlas que he dado, separados por temáticas, cada uno de los vídeos, entre 8 y 10 vídeos cada uno, porque he hecho mentorías en muchísimos sitios y muchos de los cuales incluso no las he grabado. Entonces, bueno, ofrecer todo ese material a gente que quiera perfeccionarse en el arte de hablar en público y además, aparte de eso, ofrecer mentorías a gente de fuera de WordPress, sobre todo de cuestiones tecnológicas, que es lo que yo controlo, el teatro y la tecnología. Entonces, si fusionamos las dos cosas, la idea es ofrecer mentorías pagas, baratas. Todavía no le he puesto precio porque no está el servicio. Mañana o pasado ya habilitaré un calendario para reservar y todo eso. Vale. Ofrecerle mentorías a gente del sector tecnológico. Y una mentoría, las que has hecho o las que crees que harás, ¿no?, con este servicio que quieres hacer, ¿cómo suele ser? Es decir, ¿que es una mentoría por videollamada? ¿Qué le pides? No sé si quieres explicarme un poco cómo suele ser una mentoría de este tipo, que en mi caso no sé cómo son. A ver, las mentorías para las WordCamp, últimamente lo que hacemos son mentorías híbridas. Empezamos con esto para las WordCamp, porque es digamos, no es individual la mentoría. Vale. Se convertirá en individual, pero la primera reunión son todas las personas que han solicitado una mentoría. Entonces, yo hago un repaso de una media hora, 40 minutos, de diferentes tips de lo gestual, la oralidad, los aspectos técnicos, de todo lo que compone, digamos, una charla en público. Vale. A partir de ahí, hacemos reuniones individuales. Me cuentan su proyecto, vemos de mejorar sus diapositivas, vemos de mejorar su oralidad, vemos de mejorar los esquemas que tienen. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer para una mentoría es hacerte un esquema de lo que quieres explicar. Vale. Hay mucha gente que empieza por las diapositivas y eso te constriñe demasiado, porque luego el contenido de tu charla está marcado, digamos, por las diapositivas. Las diapositivas para mí son lo último. Cuando yo tengo claro qué es lo que voy a explicar, cómo lo voy a explicar, a quién se lo voy a explicar, a partir de ahí hago las diapositivas. Entonces, eso para las mentorías en las WordCamp. Las mentorías individuales que voy a ofrecer a partir de esta semana o máximo la semana que viene serían... depende del tipo de charla que quiera dar la persona y de las dificultades que él detecte en sí mismo. Hay mentorías que serán de un solo día. Yo siempre recomiendo que sean de más días de uno solo, porque así
podemos plantear ejercicios, puede ensayar esta persona y luego presentar lo de los ensayos para ver una evolución, serían en principio online, pero no, lo cual no quiere decir que si es en Valencia, en Alicante o en un radio más o menos cercano a Denia, las podamos hacer si le interesa personalmente. Siempre son mucho mejores personales. Muy bien. Pero bueno, un poco suena interesante, porque, bueno, en mi caso, ahora te pediré que me des algún consejo, pero en mi caso yo aún no he hecho ninguna ponencia en ninguna WordCamp. He dado un par o tres de charlas en meetups locales, como la de Denia, y me gustaría dar el salto, ¿no? Entonces, cuando un ponente se le acepta una ponencia en una WordCamp, ¿tiene acceso a esta mentoría grupal que decías ahora? Sí, no en todas las WordCamps. Vale. Es decir, porque al ser híbridas, mi idea es a las que yo pueda ir, al menos que yo ofrezco, a las que yo pueda ir porque la idea es que después de haber hecho esta reunión grupal, varias reuniones, 2, 3 reuniones individuales vía webcam. Después de esto, normalmente los ponentes van el día anterior para participar en lo que se llama la cena de ponentes. Sí. Entonces están desde el día anterior en la WordCamp. Entonces, las que yo puedo ir, sé fehacientemente que podré ir, es donde ofrezco a las WordCamp ofrecer vosotros si quieren mentorías la gente, porque eso se coloca en el formulario cuando tú presentas una ponencia. En el formulario está quiero aprovecharme del servicio de mentorías para ponentes o lo que sea que pongan. Y entonces hacemos una última reunión, idealmente en el sitio, si se han encontrado problemas, si quieren ensayar toda la ponencia conmigo, vemos los espacios. Pues no es lo mismo hacer una charla en un aula que hacerla en un escenario para 300, 400 butacas. Es decir, no es lo mismo un teatro plano que un teatro en anfiteatro subiendo las gradas. Es decir, son espacios diferentes, por lo tanto la comunicación ha de ser diferente también. Ostras, no sé si esta idea la has tenido ya o ya la has comentado, pero de la misma forma que en las WordCamps hay siempre un equipo de personas que se dedican a grabar los vídeos, a producir todo lo que sería pues, el contenido audiovisual, ¿no? También estaría bien que se contase con figuras como la tuya de coach, o no sé si se puede decir coach, la verdad, que no sé, coach o lo que tú me quieras llamarle, ¿eh? No sé si coach te gusta o no, pero a la persona que pueda ayudar a los ponentes, ¿no? Que esté siempre disponible y que hasta cierto punto pueda estar, no sé cómo llamarlo, patrocinado o por los fondos, ¿no? De una WordCamp. Sí. Esa es una de mis... Mira, me encanta que lo digas porque es uno de mis proyectos. Qué bien. Uno de mis proyectos es crear, así como hay equipo de marketing, equipo de core, equipo de comunidad, hay, tú sabes, a nivel global hay 22 equipos funcionando a tope. Ajá. Y a nivel de España hay 9 o 10 equipos diferentes trabajando. Entonces, crear, de momento en castellano, crear un equipo de... no me gusta el tema de coach, sobre todo porque hay mucho humo por ahí vendiéndose. Sí, por eso me preferiría que tú lo dijeras mejor, vale. Me gusta más mentor. Mentor, sí, mentor. Vale. Sí, mentor es una persona que acompaña a otra en determinada actividad. Entonces, me gusta más mentor. Entonces, que haya un equipo de mentores. Ya tengo 2 o 3 personas apalabradas. Por ejemplo, en Torrelodones llevamos la mentoría con otra persona que es guionista y formador de coach o mentor de muchos cómicos del Club de la Comedia, de todo este tipo de cosas. La llevamos conjuntamente. La mitad de los ponentes los mentorizó él y la otra mitad yo. La idea es formar un equipo, inicialmente en toda España y posteriormente en Latinoamérica, formar un equipo para que sea un servicio que se ofrezca a todas las WordCamp de España en principio. Sí, esa es la idea. Ya te tiro más. Todo esto seguro que ya lo has pensado, pero en el día de contribución, en el contributor, también se podría hacer algo con este tema, ¿no? Para los que no han dado charlas y no tengan alguna,
sí que estos ya van por el camino oficial, que puedan preguntarte cosas y que ahí se pueda compartir pues cómo se hacen, ¿no? Todo eso. Que en el fondo, ese es el paso siguiente a formar un equipo. Sí. Bueno, yo me voy a callar entonces porque estoy... No, está muy bien porque así la gente que nos vea y nos escuche también se entera de esto. Porque igual a mí es muy interesante. Cosas. Muy interesante porque somos, los que vamos a las WordCamp, muchos de nosotros somos un perfil que somos muy freelance, que tenemos clientes pues pequeñitos y tal, y no tenemos tantas oportunidades de lanzarnos a grandes presentaciones o ponencias, charlas, que no sean una WordCamp. Pero claro, tirarse la primera WordCamp a dar una charla puede ser intimidante. Para mí lo es y para mucha gente también, supongo. Entonces, como ya ir ayudando a que esto desaparezca y como decías tú, tenemos muchos conocimientos y quizás no sabemos explicarlos bien, me parece muy buen proyecto y yo creo que si tengo la suerte este año de tener alguna charla en alguna WordCamp, tendré que hablar contigo. Quizás cuando salga esto ya ha pasado, pero... Sin problema, sin problema. Además, si no lo ofrece la WordCamp en la cual te acepten la ponencia, tú me llamas y yo te echo una mano en lo que sea. Muy bien, perfecto. Pues mi idea es que a la gente de la comunidad de WordPress darle este servicio gratis. Qué bien. Ostras, pues esto es un buen llamamiento. La comunidad sí, cobrarles un precio simbólico si quieres, pero bueno, de alguna manera, aunque sea para pagar el hosting y 4 plugins que he tenido que comprar para pagar mensualmente, ¿no? El precio del servicio que te digo que creo que es muy, muy valuoso para la gente que no está tan acostumbrada a dar charlas, ¿no? Y eso estarán encantados, estaría encantado de pagar lo que sea necesario para que nos puedas ayudar. Te pregunta, sí, lo consejo. Ya sé que esto es lo típico, ¿no? Dame consejos y tal. Y tampoco voy aquí a quitarte todos los tips que das, pero alguno muy básico de esto, típico de tienes que pensar tienes que imaginarte la gente desnuda, yo qué sé. No. Tienes que mirar a una persona siempre. No, tienes un consejo es un mito, muy... es un fake. Lo de la gente desnuda es un fake. Vale. Una cosa muy básica que digas, mira, esto es como lo más básico. Lo más básico es tan simple que es una chorrada. Ensayar. Ensayar y ensayar. Es decir, no, hay muchas más cosas. Primero, créate una estructura de tu charla. Antes de crearte la estructura, ten muy claro cuál es el público al cual te vas a dirigir. Vale. Es la primera cosa que tienes que saber. Público al que me voy a dirigir. Para saber si es más técnico ese público o menos técnico, entonces tengo que ir por un lado o por el otro. Haz un esquema. Un esquema, vale. Rellena el esquema con contenidos. Busca todo el material que te haga falta y vas rellenando el esquema y te haces un guión. A partir de eso te haces un guión. Una vez hecho el guión, empiezas a pensar en las diapositivas. Para adecuarlas a ese guión. No adecuar el guión a las diapositivas, sino adecuar las diapositivas al guión. ¿Necesito tantas diapositivas? Consejo entre paréntesis. No pongas todo el texto que vas a explicar en la diapositiva, porque no tiene ningún sentido. La diapositiva sirve como recordatorio, subrayado, contradicción de lo que estás diciendo, es decir, sirve para ilustrar lo que estás diciendo. Vale. Y después de tener todo eso listo, coordinas contenido con las diapositivas y ensayas. Si puedes ensayar delante de alguien, mejor. Si no tienes a alguien para ensayar o te da todavía mucho reparo ensayar delante de alguien, grábate. Todos tenemos hoy en día una webcam. Bueno, sí. Grábate, no sentado, evidentemente. Si vas a dar la charla, grábate de pie. Claro. Porque hay mucha gente que ensaya y está así, entonces luego no sabe qué hacer con las manos, no sabe qué hacer, si caminar o no caminar, grábate de pie. Y entonces visiona la grabación, con lo cual detectarás cuáles son tus tics, si repites mucho una palabra, si lo que sea, cualquier problema que tengas, lo verás. Intenta mirarlo con cariño, porque eres tú mismo. Normalmente cuando nos vemos en una foto o en
o en un vídeo que hemos grabado, siempre sacamos nuestros defectos. No, saca los tics y tal. Cada uno tenemos nuestra manera de hacer. Pero fundamentalmente serían esos pasos a grandísimos rasgos. Vale. Y sobre todo, anímate a presentar una ponencia. Anímate. Pues mira, este es el consejo más bueno, yo creo que nos puedes dar, porque si nos dan esa ponencia, como podremos contar contigo para el resto de consejos, estaremos en buenas manos. Y yo creo que está muy bien y yo lo sé porque ya he ido descubriendo quién eres y lo que haces desde fuera, pues aún no nos habíamos conocido muy profundamente, pero quizás mucha gente no lo sabe y ojalá que desde aquí la gente que esté escuchando esto y esté como con dudas sobre si lanzar alguna ponencia o no, pues que sepa que hay personas que están dispuestas a ayudarnos en esto también. Es decir, también nos pueden ayudar a poner un plugin en la web, que eso es evidente, que hay mucha gente que nos va a ayudar, pero en algo pues un poco más delicado a veces para muchos de nosotros, que es el tema de hablar en público, pues también podemos pedir ayuda y no tenemos que estar solos, ¿no? Digamos, en la parte de la preparación. Así es. Bueno, pues entonces, si te parece, dejamos ahora el tema de Charlista Pro, que la gente que le haya interesado bien se apunte a dar una ponencia para disfrutar de tus consejos o que cuando esté listo se apunte a través de tu página web. Y ahora te quería preguntar rápidamente sobre la comunidad local de Denia, que entiendo que es una meetup, si quieres contarme un poco cómo es la experiencia de organizar o formar parte de la organización de una comunidad local como es esta. Bueno, pues hemos pasado por diferentes etapas. La etapa pre-pandemia, la etapa post-pandemia. Son tres realidades muy diferentes. Ajá. La etapa pre-pandemia habíamos logrado convocar no demasiada gente aquí en Denia, pero teníamos un promedio de 15, 17, algún día 20, otro día 12. Ese promedio teníamos de gente. Ya nos iba bien, porque además era gente que venía a todas, muy comprometida, colaboraba, bueno, aportaba su experiencia y tal. Luego llegó la pandemia. En la pandemia intentamos seguir haciéndolas online. Y bueno, ahí venía gente de Latinoamérica, nos conocimos con mucha gente de Latinoamérica, del resto de España. Esa fue la ventaja, entre comillas, de la pandemia. Y luego, la post-pandemia nos pasó lo que le pasó a todas las meetups de todo el mundo, porque esto lo hemos hablado a nivel global con muchísimos gente de la comunidad WordPress de todo el mundo y a todas les pasó lo mismo. Se acabó la pandemia, entramos en esta cosa que han llamado nueva realidad o nueva no sé qué, y resulta que ya la gente salía muy poco, no participaba, no venía, hicimos varias, incluso organizamos una con una persona que vino desde 70 kilómetros de distancia de Denia a explicarnos una cosa súper interesante, que era el funcionamiento de un maquetador en aquella época nuevo, ahora no tan nuevo, que es Bricks Builder. Yo ahora trabajo solo con Bricks y no vino nadie. Éramos él y yo solos. Incluso me dijo, si quieres te la hago a ti. Digo, no, nos vamos a tomar cerveza y nos emborrachamos, si acaso. Sí. No, es que muy mal la cosa. Entonces decidí, ahora la llevo yo solo, era mucho, nos cobraban el sitio donde hacíamos las charlas, nos lo cobraban, porque antes era un coworking que antes el otro socio, el que llevaba conmigo la mitad, tenía una mesa en el coworking, entonces nos la cedían gratis, ahora ya no estaba en el coworking y nos cobraban, y además bastante alto, y bastante, en fin, que si nos pasábamos 15 minutos nos querían cobrar 15 minutos más, ¿sabes? En fin. Sí. Entonces decidí, digo, mira, las voy a hacer online. Toda esta temporada, desde el verano pasado hasta ahora, hasta julio, las hacemos dos, además, hacemos dos al mes. Primer jueves de cada mes, dedicado a la comunidad. Hemos invitado a gente de documentación, diseño, core, soporte, plugins, WordPress TV, es decir,
el abanico, la idea es a final de la temporada, cuando lleguemos a agosto, haber tenido un panorama genérico de todas las equipos de trabajo más representativos de gente que está colaborando, ya sea liderando equipos o colaborando con equipos. Y el tercer jueves de cada mes lo vamos dedicando a, desde el comienzo, se llama Empezando WordPress. Vale. La primera reunión, las estoy dando yo esas. La primera reunión fue ¿qué nos hace falta para tener una web? Un dominio y un hosting. Empezamos por eso. Hay que contratar un dominio, tienes estas posibilidades, el hosting, tienes estas diferentes tipos de hosting, qué te conviene, qué no te conviene, registrar el dominio, etcétera, etcétera. Y así hemos ido pasando hasta la idea es acabar en agosto montando un WooCommerce. Muy sencillo, 3 o 4 productos. La idea es que dar a conocer qué es la comunidad y a nuevos usuarios o futuros posibles usuarios de WordPress, enseñarles que es muy fácil montarte un WordPress y tener tu sitio web. Es un poco la filosofía de todo este año. Está muy bien. Si más adelante permitís también si invitáis a más personas, pues estaría encantado yo también de dar alguna charla en esta comunidad que tienes, si te parece bien. Me autoinvito. Ya cuadraremos. Sí, porque el tema es que para la próxima temporada hay un colaborador, una persona de aquí de la comunidad que también ha ido a 2 o 3 WordCamp y ya está alucinando con la comunidad y quiere participar. Yo dije, pues te tomo la palabra y a partir de después del verano vamos a llevarla tú y yo, la mitad. Qué bien, pues así que hablaremos. Sí, hablaremos. Mira, en este momento te voy a hacer la pregunta, quiero que tú me hagas una pregunta a mí. Ya sea una curiosidad personal, profesional, o si no tienes ninguna pregunta, yo salto a la siguiente para que te deje pensar. Luego, si te ocurre alguna, te lo vuelvo a preguntar. ¿Tienes alguna? Ahora mismo. Te he pillado. Sí, es que no. ¿Quieres que te haga yo otra mientras y luego... Sí, otra, a ver si se me ocurre algo. Vale, pues ahora te hago la pregunta obligada siempre sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Porque, bueno, en tu caso, como hemos estado hablando, que desde mentor a ponentes, no sé si ya has empezado a ver algunos vídeos, aunque ahora aún no son tan buenos, pero ya son buenos, de impersonar a alguien, quizás alguien famoso, que le escribes el texto tú en texto y esa persona, de forma falsa, en pantalla, en vídeo, dice, hablando lo que le has escrito, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de ti, que ayudas a personas a expresarse mejor, de dar charlas y tal. ¿Qué opinas de que la IA también se meta aquí en este mundillo, ¿no? En la comunicación? ¿Si has visto alguno de estos vídeos o qué te ha parecido? Sí, estoy bastante al tanto y al día de todo. Desde Sora, que ha revolucionado de OpenAI, hasta un nuevo que ha salido ahora en China, que también hace lo mismo que Sora. Sí. Yo creo que es insustituible el ser humano. Por más que sea algo grabado, los microgestos de una persona, los pequeños, por más que te sepas una ponencia, siempre habrá microerrores en la dicción. Todo eso es insustituible. Es igual que es insustituible el teatro por el teatro grabado. Es decir, la presencia física de una persona es importante porque una persona no solo comunica con la voz, con sus gestos, sino que comunica con todo su ser. Cuando das una ponencia estás comunicando con cosas que tú ni siquiera puedes controlar. Desde la sudoración y el olor corporal, aunque no sé lo creas. Sí.
Es decir, las endorfinas que segregamos llegan al público también. No, no digo malos olores, no estoy hablando de eso. Los diferentes humores del cuerpo, cuando segrega determinadas cosas, llegan al espectador en vivo. Ostras. Entonces, esas microexpresiones, esas microerrores, por llamarlos de alguna manera, no son errores, sino que son características de la oralidad, es imposible sustituirlas con una inteligencia artificial. Te lo hará casi perfecto, llegará a poder hacerlo perfecto una inteligencia artificial, pero el ser humano no es perfecto. Gracias que no es perfecto, menos mal. Vale, ya te sigo. Entonces, tú, lo que me dices es que te gusta y nos gusta a todos ver sí, las imperfecciones humanas, ¿no? La utilizo, pero no la utilizaría nunca para dar una charla. Claro, no, la utilizo para crearme y para generarme ideas de charlas, para generarme ideas de artículos que voy a escribir o un esquema del artículo. Dime cuáles son los puntos más importantes de la oralidad en una conferencia, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuántos, y compórtate como le das un prompt determinado y te da unas ideas. Y a partir de ese esquema tú desarrollas con tus palabras. La utilizo bastante para ese tipo de cosas, pero no la voy a utilizar para escribir un artículo completo ni para hacer un vídeo. Muy bien. Pues después de esta pregunta obligada de la IA, a no ser que ya sepas qué pregunta hacerme, te iba... ¿Sabes? No. Sí, bueno, tengo varias. A ver, sáltame curiosas alguna. Sí. Que me desatan la curiosidad. ¿Cómo llegaste a tú eres programador, evidentemente? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué eres programador? ¿Qué te impulsó a programar? Bueno, yo estudié ingeniería industrial en su momento. Ingeniería mecánica realmente. Y en esa carrera hay una asignatura que es de programación. Y luego en ingeniería industrial es sobre electrónica y sistemas informáticos, entre lo que sería pues procesadores y todo eso. Bueno, que en la universidad me di cuenta de que quizás me gustaba más lo intangible que lo tangible, porque yo estaba estudiando algo súper tangible como es la mecánica y todo eso, ¿no? Y pasé de estar estudiando pues todas estas asignaturas en la universidad a, por cuenta propia, autodidacta, pues aprender programación y descubrí WordPress en algún momento. Yo descubrí WordPress desde el ámbito de programación. Es decir, yo aprendí antes a construir, por ejemplo, un tema a medida que a saber cómo funcionaba por dentro el admin de WordPress. Es un poco curioso porque había veces que yo no sabía cómo cambiar algo dentro de los menús, porque yo ya lo hacía sin esa parte, ¿no? Y de ahí pues me empezó a gustar y tanto que había un momento que yo tenía un trabajo de ingeniero industrial y yo lo dejé para montar y seguir trabajando con la empresa que está Sirvelia, ¿no? Para hacer todo lo que hacemos ahora. Y de ahí vino un poco sobre la marcha y porque pues, me apeteció descubrir un poco este sector de la programación y me gustó muchísimo, de hecho. Así que sí que es verdad que cada vez programo menos, porque al ser un equipo, pues todo no es programación en un equipo o en una empresa. Pero me gusta mucho y sí, me apeteció. Lo descubrí, pues así, lo aprendí por formato didacta, ¿no? No vi eso porque TV, pero podría haberlo hecho. Yo también, es decir, coincidimos en eso del autodidactismo, ¿no? Porque yo aprendí HTML y CSS leyendo libros y buscando cosas y tal, y programando. Y Drupal lo aprendí más o menos igual, WordPress lo aprendí más o menos igual, es decir, de manera por curiosidad. Sí. A veces insana por mi parte, porque quiero aprenderlo todo. Ya, eso también lo comparto. Sí, bueno, yo mira, yo estaba haciendo el trabajo final de carrera. Yo recuerdo que pues escribía la memoria, ¿no? Decía lo que podía para sacarme el trabajo rápidamente, porque lo que quería era ver, pues yo miraba vídeos o tenía un libro de programación en WordPress, de programa plugins, y eso me encantaba, ¿no? Estaba ahí metido con todo esto. Pues sí, comparto lo que dices.
Pues entonces, si quieres, te hago ya que hemos pasado ya el check de la pregunta, para que me conozcas tú también un poco a mí, quería preguntarte ya para rematar, como me has dicho que tú estás en Denia, pues si algún día me apetece a mí ir a Denia a pasar un fin de semana, ¿qué me recomendarías? ¿Qué se puede hacer en Denia? Hombre, no es una ciudad que tenga paisajes muy especiales, es decir, puedes recorrer lo que es el camino de las rotas que va hacia... Sabes que atrás de Denia tenemos una montaña muy alta que se llama Mongó. No. Sí, vale. Hay una montaña muy alta detrás de Denia que hace una salida hacia el mar que se llama el Mongó, el monte Mongó. Puedes hacer submarinismo si te gusta. Yo es que he hecho muchos años submarinismo. Luego de lo del corazón ya me recomendó el médico que mejor que no. Porque una cosa es que Claro, porque si te agarra 20 metros de profundidad algo en el corazón es peligroso. Submarinismo y puedes comer unos arroces fabulosos porque hay muy buenas arrocerías aquí, muy buenos restaurantes que hacen arroz. Y bueno, poco más, pero ya está bien. Evidentemente. Hombre, ya está bien, eso ya da para muchas alegrías. Sí. Playa, arroz, submarinismo. Y si estás más de un par de días, puedes coger el ferry hasta Ibiza. Sale un ferry directo a Ibiza, hay creo que 2 o 3 al día, ahora en temporada de verano. Qué bien. Pues muy bien, pues mira, voy a poner música ahora para empezar ya a rematar. Te voy a hacer la ultimísima pregunta, como siempre, que es saber pues a quién te gustaría que esté aquí conmigo. Es decir, esto ha sido la taza de Luis Miguel, pues ¿con quién tengo yo que hablar que me recomiendas tú? A ver, te voy a recomendar 2 personas de América Latina, con las cuales estoy ahora, las conozco hace años a través del online, pero nos conocimos precisamente este año físicamente en España porque las 2 personas han estado en diferentes momentos recorriendo varias WordCamp de España. Una es Lidia Arroyo, de Costa Rica, gran impulsora del movimiento WordPress y fue líder organizer de la WordCamp Costa Rica 2 años. Y Alex Cuadra, de Nicaragua, de Managua, Nicaragua, que también ha sido líder organizer de la WordCamp Managua durante 2 años y con los cuales, además de otra gente de Colombia y de otros sitios, estamos en un proyecto muy interesante que es para ayudar a reactivar meetups de América Latina, que hay muchas que después de la pandemia se cerraron y no se han vuelto a abrir. Vale, pues hablaré con ellos a ver si quieren venir. Así que gracias por la recomendación. Y si te parece y te apetece, dejo que tú despidas el capítulo si quieres mandar un último mensaje a quienes nos estén escuchando y para que nos recuerdes dónde te podemos encontrar. Sí, me podéis encontrar en YouTube, en el canal Charlista Pro, o me podéis encontrar a través de la página web charlista.pro, donde tenéis vídeos, podéis inscribiros en el boletín semanal, tenéis trucos, artículos sobre el tema de hablar en público. Y en cuanto me veáis por alguna WordCamp, por favor, acercaros, presentaros y charlamos un rato. Pues genial, yo contigo nos veremos seguramente en alguna WordCamp este año por España. Así Seguro. Que hasta entonces, muchas gracias por estar por aquí y un saludo. Vale, saludos, gracias por invitarme. A ti, hasta luego. Adiós.